Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Un placer estar contigo, Jaime Ramos, gestor de Bestinver Norteamérica. Vamos a comentar, ¿no?, cómo hemos empezado este año, que realmente en el mercado norteamericano ha sido no tan bueno, ¿no?, como este 2024 y bueno, y los años previos que habíamos dejado atrás. No sé si lógico después de un comportamiento tan espectacular o si, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero yo quería reiterar pues la visión nuestra siempre a largo plazo, ¿no? Y el foco que es el análisis fundamental de las empresas y que realmente no se trata de una región contra otra, ¿no? Ni una suma cero, que parece que el mercado está en esa narrativa, ¿no? Sino yo creo que en una suma positiva y que al final pues Bestinver Norteamérica es un producto muy bueno para la diversificación de las carteras de nuestros partícipes. Pero yendo al meollo de la pregunta, pues ya si no recuerdas mal, en nuestra conferencia de inversores en noviembre, tanto Marc Jacopacci como Tomás Pinto sí que resaltaron dos cosas. La primera, la oportunidad en Europa, ¿no? Con unas valoraciones muy atractivas y con una, si quieres, una nube que había de un riesgo político un poco casi irracional, ¿no?, en esos momentos. Y también, no solo eso, pero también que ya en esa época había esa visión de que en Norteamérica había que venderlo todo, ¿no? Y tanto Marc como Tomás pues también dijeron que seguía habiendo oportunidades en Norteamérica, y eso porque evidentemente lo que sé, los índices en general han tenido un comportamiento negativo en lo que va de año, pero nosotros lo vemos en nuestra cartera, ¿no? Lo que habíamos estado hablando de las mid caps y algunos sectores en particular, pues hemos visto compañías en cartera como Vertex, Medtronic, Intercontinental Exchange, que hablamos de ella en la carta trimestral, pues con unas subidas del 15 al 20%, ¿no? Con lo cual, digamos que en el corto plazo, digamos, lo que hablábamos en la conferencia de inversores, yo creo que lo que está pasando no nos sorprende. Y bueno, yo creo por último y lo más importante, ¿no?, que como bien sabes, la bolsa no va en línea recta hacia arriba, ¿no? Entonces, evidentemente, parece que hemos tenido 2 años bastante buenos. No va a subir la bolsa todos los meses un 10%, ¿no? Si vemos, que a mí me gustan mucho las series históricas, hay un estudio muy bueno de mi alma mater, de la London Business School, junto con UBS, que es un banco privado, que lo acaban de publicar, con los 125 años de retornos de los activos financieros. Y bueno, pues la renta variable norteamericana, pues en los últimos 125 años ha tenido una rentabilidad nominal de casi del 10%, 9,7, y real del 6,6, algo así, un 6,7. Con lo cual, en largo plazo está claro, ¿no?, la dirección, y yo creo que hay tranquilidad y mantener la calma, ¿no? Bueno, en estas semanas ha sido un poco centro de atención lo que antes había subido más, que eran las grandes tecnológicas, las 7 magníficas, con Nvidia en el foco del foco, ¿no? Porque tuvimos esas noticias, ¿no?, de esta IA china de DeepSeek, mucha gente preguntándose, oye, ¿cuánto cambia esto realmente el modelo? Vosotros, que al final es una de las principales, una de las compañías con más peso en cartera, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cuánto os han preocupado los titulares de este trimestre? Efectivamente, yo creo que lo primero, destacar que es la diferencia entre lo que es el movimiento de la acción, ¿no?, en unos titulares y luego los fundamentales, ¿no? Entonces, si centrándonos en Nvidia, pues siento decirte, Vicente, que los fundamentales este trimestre han mejorado, no han empeorado, ¿no? Es decir, y aparte de lo que digan, ¿no?, muchos comentaristas, yo creo que hay gente que habla y no hace el trabajo. En primer lugar, lo más principal, los resultados, que ha tenido resultados trimestrales mejor de lo esperados. No solo eso, la previsión de resultados también mejor de lo esperado. Segundo punto clave, que nadie habla de ello, es una ejecución en la transición tecnológica excelente. ¿Por qué hablo de transición tecnológica? Porque con una visión bastante, digamos, correcta y con una visión estratégica, yo creo que es de alabar. Nvidia solía lanzar un nuevo chip cada 2 años. Entonces, cuando empezó lo de ChatGPT y vieron la demanda que había por inteligencia artificial, claramente dijeron, ahora es hora de acelerar todavía más. ¿Por qué? Para evitar nueva competencia, ¿no? Entonces, ahora Nvidia lanza un chip cada año.
Esto ha creado un ritmo frenético dentro de la compañía y bueno, no ha habido algún pequeño susto, de hecho ha habido un pequeño retraso, pero cuestión de semanas, ¿no? Pero esa ejecución, esa transición tecnológica mucho más rápida se está ejecutando bien. Entonces, para nosotros, muy importante, ¿no? Eso nadie lo ha comentado en el mercado. Tercero, ya fuera de lo que es Nvidia, lo que hemos visto es anuncios incrementales de mayor inversión en inteligencia artificial. Desde lo que son los operadores de la computación en la nube, ¿no? Como Amazon, Microsoft, Google, Meta, todos han anunciado inversiones más altas de los que tenían los analistas en sus números. No solo eso, hemos tenido el anuncio de un proyecto que se llama Stargate, ¿no? Que bueno, se anunció en la Casa Blanca, que es más de 500.000 millones en centros de datos de inteligencia artificial. Luego también hay noticias de que Meta puede ser que esté mirando en invertir 200.000 millones adicionales. Y nosotros que miramos mucho en las eléctricas, porque al final, por simplificar un poco, pero la inteligencia artificial mucho depende de la electricidad, de los electrones. En Texas, en el último actualización que ha hecho el operador, en la cola, es decir, operadores de centros de datos que han pedido para conectarse, hay en la cola 119 gigavatios. Para que nuestros oyentes, videoespectadores se hagan una idea, para hacerlo, digamos, tangible, la ciudad de Nueva York más o menos consume 12 gigavatios. O sea que estamos hablando que solo en Texas hay peticiones para enganchar centros de datos que equivalen a 12 Nueva York. Entonces, que estoy de acuerdo que no se van a ejecutar todos, seguro, pero si estos fundamentales los sumamos, claramente los fundamentales de Nvidia se han reforzado este trimestre, por mucho que haya hecho el precio de la acción a corto plazo. Entonces, desde Bestinver nosotros nos centramos en los fundamentales, con lo cual, pues, nuestras estimaciones, de hecho, han subido, no han bajado. Interesante. Vengo leyendo últimamente informes que hablan mucho, ¿no?, de la segunda ola, ¿no?, en la revolución de la inteligencia artificial, que yo creo que todos tenemos claro que está aquí, que hay una primera en la que los ganadores han sido los fabricantes de hardware y demás, entre ellos los de chips, y que vendrá una segunda en la que habrá otros ganadores. Te quería preguntar, primero, ¿estáis de acuerdo con esto? Y segundo, ¿estáis mirando ya a esos potenciales ganadores, si es que estáis de acuerdo? No estoy de acuerdo de la manera que el mercado le gusta, que sí que es esa de, no, el hardware ya ha sido tal. Yo creo que es más complicado que eso, ¿no? De hecho, en hardware nosotros pensamos que Nvidia sigue siendo un ganador y que Broadcom, que es otra compañía que tenemos en cartera y que la tenemos desde que lanzamos el fondo y que también hemos escrito en detalle sobre ella en una de nuestras cartas trimestrales, creemos que son ganadores sin duda y son de hardware, ¿no? Yo creo que, fíjate, lo que sí que ya llevamos haciendo tiempo es, primero, lo más importante es identificar los perdedores. Cuando ahora mismo miramos cualquier empresa de cualquier sector, la pregunta de qué le pasa a este modelo de negocio con la inteligencia artificial es obligatoria. ¿Vale? El mercado te ha dado ejemplos de lo que puede pasar a una acción cuando decide el mercado que es un perdedor. Lo hemos visto, por ejemplo, en Teleperformance, ¿no?, que es una empresa francesa de atención al cliente, etcétera. Es una compañía que crecía a muy buen ritmo, cotizaba a PERES de doble dígito, casi 20 o más, y ahora mismo está a PERES de un dígito solo, ¿no? 7 creo que es el PERE el que está ahora. Con lo cual, lo primero, que siempre evitar las pérdidas es una de las mejores estrategias a largo plazo. Con lo cual, lo primero en nuestro análisis fundamental, ¿qué pasa? Y luego, es verdad, si quieres lo que mucha gente llama segunda ola, yo creo que es englobar para las aplicaciones, ¿no? Una cosa son los modelos y la computación necesaria para la inteligencia artificial y luego es en qué lo aplicamos, ¿no? Entonces, en las aplicaciones está las aplicaciones en el mundo digital, pero también en el mundo físico, ¿no? Que ahí podemos. Pero digamos que en el mundo digital, que son más tangibles ahora mismo, pues yo creo que ahí sí que es verdad
que estamos empezándolo a saber y nosotros también estamos apostando por ello o invirtiendo en ello, es en software, por ejemplo. Y una de las compañías que tenemos en cartera es Salesforce, que creemos que lo que es el desarrollo de inteligencia artificial y lo aplicado a sus productos pues la va a beneficiar más de lo que piensa el mercado, ¿no? Pero es un poco más global, ¿no? Pero sí que creo que la oportunidad no es ya solo que si software, hardware, ya vamos a aplicaciones más globales que tocan todos los sectores, ¿no? Uno de los puntos clave de los que se habla también relacionado con inteligencia artificial es la mejora de la productividad, ¿no? que se hablaba, que también habéis comentado en vuestras cartas. ¿Lo empezáis a ver, empezáis a sentir en compañías, en qué tipo de compañías? Sí, hay muchísimo, Vicente. O sea, primero, quizá lo más obvio, ¿no? Lo que hemos visto es mejoras de la productividad bastante importantes en la programación. Es decir, todas las empresas comentan que el tiempo, la productividad que tienen que dedicar para programar, tienes empresas desde Adobe, Intuit, PayPal, que han comentado mejoras de productividad desde el 20 al 40%, dependiendo de la aplicación, desarrollo de aplicaciones, pero ahí estás viendo, eso ha sido lo primero. Lo que estamos viendo ahora es una mejora de productividad muy interesante, que es en la conversión de las ventas. Y un ejemplo que creo que es muy interesante. L'Oréal recientemente comentó, ¿no? Lanzaron un producto que se llama Skin Genius, como en español sería el genio de la piel, ¿no? Digamos, para traducirlo rápido. Entonces, que es un producto que te mira la piel, entonces lo usan en el mostrador, si quieres, imagínate el mostrador del Corte Inglés, ¿no? Para que te hagas una idea visual. Y entonces, normalmente en ese mostrador hay una conversión de ventas del 10%. Pues aplicando este producto, la conversión ha subido al 70%. Yo creo que es bastante, ¿no? un ejemplo bastante potente, ¿no? La conversión de ventas. Luego, hablábamos antes de los centros de atención al cliente de pasada. Lo que hemos Salesforce, también hemos hablado antes, lo que hemos podido escuchar es que aplicando en un ejemplo concreto, aplicando las mejoras que ha introducido Salesforce para, digamos, atender a los clientes, la productividad ha aumentado un 70%. Que si la gente lo puede ver desde el punto de vista negativo, que necesita 70% menos de gente, nuestro desde el punto de vista positivo es que se puede atender un 70% mejor a la gente, ¿no? Porque realmente tus empleados se pueden dedicar a las cosas realmente que necesitan más atención, ¿no? Y esto, como antes he separado, esto estoy hablando solo ahora del mundo, si quieres, esto es todo el mundo digital, ¿no? Del mundo físico todavía estamos en un periodo más, digamos, más al principio. Lo único que puedo apuntar, que me parece muy interesante, que se habla poco también, la verdad, es el relativo a los robotaxis, que al final eso es inteligencia artificial, ¿no? Porque es poder de computación masivo y que pueda tomar decisiones. Y les hemos visto en Waymo, que es una división de Alphabet, de Google, en San Francisco, a las pocas semanas de lanzar totalmente sin conductor, robotaxis, han conseguido un 20% de cuota de mercado en San Francisco. Entonces, bueno, es un ejemplo digamos, de mejora productividad en el mundo físico. Yo creo que ahí es lo que mayor queda, ¿no? Porque como los robots y tal, ya entramos en otra. Pero yo creo que las mejoras de productividad son bastante tangibles. Se me han escapado dos wows, pero es que me lo pienso, ¿no? Del 10 al 70 y un 20% de cuota de mercado en muy poco tiempo. Realmente en una ciudad como San Francisco, ¿no? Ya es muy relevante. Hablamos al principio o te preguntaba yo por esos sectores, como la tecnología, que no lo ha hecho también este inicio de año, no todo ha sido así, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en algunas áreas del mercado con un comportamiento mucho más positivo en Estados Unidos, en concreto en el sector salud, que hemos visto también un comportamiento positivo. Ahí, ¿qué estáis viendo? ¿Seguís siendo positivos? Sí, efectivamente, o sea, como yo creo que lo hemos comentado alguna vez anteriormente, ¿no? En el sector salud hemos tenido años complicados, ¿no? Un par de años complicados, que para poner digamos, a los oyentes en situación, pues vienen dados por tres motivos, ¿no?
Uno era que, digamos, los beneficios extraordinarios que el sector consiguió en COVID, que no los supieron reconocer a tiempo, en el sentido de que negocios que pensaban que eran sostenibles realmente no lo eran, eran porque habíamos tenido la pandemia del COVID. Luego, lo que sorprendió negativamente otra vez fue China. En muchas empresas del sector, China llega a ser el 20% o ha llegado a ser 20% o más de los ingresos, pero sobre todo un área que crecía más que el resto de la compañía, ¿no? Evidentemente todos sabemos muy bien pues, que China ha ido a una temporada económicamente complicada, pero no solo eso, en su sistema de salud han implementado una serie de recortes de gastos y de iniciativas pues, que quizá han hecho eso todavía más grave, ¿no? Se han unido a la debilidad económica. Y lo último, que ha sido lo negativo muy emocional, si quieres, para el sector, pues fue cuando evidentemente ganó las elecciones Trump, pues el nombramiento de RFK, ¿no? Del hijo de Robert Kennedy como ministro de Sanidad, ¿no? Que eso pues, ha puesto a la gente muy nerviosa, ¿no? Nosotros creemos que todas estas, lo último en particular, que es lo más reciente, creemos que es exagerado la preocupación que tiene el mercado, y la cuestión del COVID y China yo creo que ya están superadas, ¿no? De hecho, estuve la semana pasada en Boston, ¿no? Que es la capital, si quieres, del sector de la salud a nivel mundial. Estuve con empresas y con universidades y demás, y claramente ahí se ve que hay una normalización del sector, esto referido sobre todo a los dos negativos que comentaba del COVID y de China, y lo que es increíble, que es una de las no cosas porque la gente se interesa en invertir en Norteamérica, es la innovación y la ilusión por la innovación. Yo llevo yendo a esta reunión casi más de 10 años y la he visto mejor que nunca, ¿no? Y eso, por ejemplo, te hablaba al principio de Vertex, ¿no? Que lo había hecho bien en estos primeros semanas del año, meses del año. Pues Vertex es una compañía biofarmacéutica pues que acaban de lanzar un medicamento que va a revolucionar el tratamiento del dolor, ¿no? Hace décadas que no hay un lanzamiento en el sector y no es opiáceo ni es adictivo, ¿no? Con lo cual ahí hay muchísima atracción. Y luego Medtronic es una compañía muy grande de tecnología médica, pues bueno, en una de sus áreas pues una innovación muy interesante en el tema de hipertensión, que hay un montón de gente que no responde a ninguno de los tratamientos que hay. Bueno, con esto lo que quiero decir es que, digamos, tienes normalización del sector y lo que ha sido el motor del sector salud, que es la innovación, pues realmente ahora mismo funcionando a toda marcha, ¿no? Con lo cual lo ha hecho bien en estas semanas, pero creemos que queda bastante, ¿no? De hecho, si te pones el año pasado, después de las elecciones, justo cuando eligieron a Trump, yo creo que tocó mínimos de 15 años, ¿no? Con lo cual queda bastante. Después de esas elecciones, de hecho creo que justo el día siguiente o los siguientes hablamos tú y yo, y ahí te pregunté yo por las políticas que podría tomar Trump. Te quiero preguntar, tú me decías ahí, bueno, puede haber mucha más volatilidad, una volatilidad que podremos aprovechar. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis aprovechado ahí para hacer rotación de valores o...? Sí, efectivamente, como hablamos, ¿no? Quizá a mí me sorprende un poco porque parece que los aranceles, o sea, realmente desde el punto de vista arancelario, no entro en otros temas que no son de nuestra competencia, pero en cuanto a los aranceles, no se ha anunciado nada que él no hubiera dicho que durante la campaña, ¿no? Pero evidentemente la gente se lo ha tomado regulín, ¿no? Entonces tampoco, como bien sabes, tampoco cambiamos la cartera radicalmente, pero sí que es verdad que han surgido oportunidades entre el ruido de los aranceles, el ruido también, porque una cosa que ha pasado, y si alguno de nuestros oyentes ha estado en Estados Unidos en estos principios de año, todo el mes de enero y la mitad de febrero han sido un tiempo terrible, helador, que ha afectado mucho a las ventas. Muchas compañías de retail entonces han tenido como doble negativo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo afectan los aranceles a esta compañía, ¿no? Y luego encima
toda la gente que sigue con satélite, ¿no? Cuánto se ocupan los parkings de los retailers y tal, una cosa, el ruido que hay es terrible. Pues ha habido mucha negatividad, entonces sí que hemos aprovechado, por ejemplo, para un nombre de retail que nos gusta bastante, que se llama Burlington. Hemos iniciado una posición en la cartera. También el ruido, increíblemente, el ruido arancelario ha afectado a mucha parte del mercado mexicano. Bestinver Norteamérica sí que invierte también en México, evidentemente, entonces hemos aprovechado para comprar una compañía mexicana que no le afecta en absoluto los aranceles, pero la acción ha sufrido, que se llama Triple B, que es digamos un supermercado tipo Lidl, para que los oyentes me entiendan. Y bueno, y luego que hemos estado hablando al principio, ¿no? de Nvidia y cómo esa ejecución de la transición tecnológica, lo que hemos aprovechado durante estas semanas es, si quieres, reforzar la posición en Nvidia, porque además, en cuanto a DeepSeek, ¿no? Que creo que la gente, por eso reaccionó muy negativamente, creemos que es un positivo, no es un negativo, ¿no? Porque lo que hace es ayudar a difundir la tecnología. Al hacerla más barata, cuando la tecnología es más barata, no se usa menos, se usa más. Entonces, empresas que a lo mejor no podían o les salía muy caro ahora mismo aplicar la inteligencia artificial, ahora sí que la pueden aplicar, ¿no? Con lo cual, al final, significa que es más, tiene que haber más, ¿no? No menos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es algunas empresas que teníamos unas inversiones en la cadena de suministro de Nvidia, pues las hemos reinvertido en Nvidia, realmente. Y entonces, eso ha sido las cosas que hemos estado haciendo en estos momentos de volatilidad. Para terminar, siempre comentáis las ventajas estructurales que veis en la economía estadounidense, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, llevamos todavía poco de administración Trump, pero si os convence, en la última carta manifestáis la convicción en que, o la confianza en que adoptaran medidas que reforzaran ese crecimiento, esas ventajas estructurales. ¿Os convencen las que se han ido anunciando? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que en estos momentos echar un paso atrás, ¿no? Y pensar un poco la dinámica de la situación, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de anuncio de medidas ha sido, pues, una hiperactividad, si quieres, ¿no? Que el mercado, pues, no lo ha asimilado muy bien, evidentemente. Yo creo que hay que diferenciar el ruido de corto plazo. Creo que tenemos que tener la personalidad también de la administración y del presidente Trump. Él es mucho de conseguir récords y tiene esa obsesión de anunciar más medidas que anunció Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente después digamos, de la depresión, de la Gran Depresión, y creo que tiene el récord de las medidas que se anunciaron en sus primeros 100 días. Entonces, todo este ruido, si quieres, yo creo que, echando un paso atrás, incluso yo pienso que es una estrategia, pero realmente, si me fijo en el largo plazo, si no recuerdas mal, una de las preguntas que me hiciste en la última entrevista era sobre los tipos de interés. El mercado estaba preocupadísimo, ¿no? El nivel de déficit público de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con él? La gente no se preocupa ya de eso, con lo cual es un ejemplo de cómo las preocupaciones, ¿no? digamos, van moviéndose a corto plazo, y justamente en eso yo creo que la administración lo tiene muy claro, quizá lo tiene más claro que lo que tenía el mercado, porque yo creo que tanto las medidas como digamos, las políticas que quieren anunciar son de bastante disciplina fiscal. Entonces, centrándonos a largo plazo, más disciplina fiscal, incluso de la que pensábamos. Seguimos pensando que va a haber menos regulación. De hecho, ha impuesto en la orden, en el decreto, que por cada nueva regulación tienen que quitar 10. Menor carga impositiva, es parte de su plan. Y ya sé que la gente insiste en el potencial inflacionismo de las tarifas, pero otra serie de medidas como la mayor disciplina fiscal, o sea que ahí al final yo creo que a largo plazo estamos hablando de menos inflación, con lo cual si ponemos todo junto, menos regulación, menos impuestos, menos inflación, más disciplina fiscal. Si yo lo uno, como te comentaba, que había estado con empresas del sector salud, por ejemplo, y
los consejeros delegados te siguen hablando de un ambiente mucho más pro negocio que el que tenían en la anterior administración. Yo creo que por ahora en nuestra visión de largo plazo no ha cambiado nada. Desde luego lo que nos da es a los periodistas y demás muchos titulares que nosotros pues os preguntamos siempre por ellos porque son realmente interesantes todos estos cambios que estamos viendo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu seguimiento también, Jaime, un placer. Un placer, muchas gracias, Vicente.